Hello everybody! Not all treasure is silver and gold. Captain Jack Sparrow. Los invito a ver este videito sobre no todo el tesoro es plata y oro, del Capitán Jack Sparrow. ¿Les gustó la parodia? Did you like the parody? What movie is it? ¿De qué películas es la parodia? ¿Y les parece que el comediante es exitoso en imitar a Jack Sparrow, the real one? And finalmente, ¿qué clase de tesoro encuentra en su búsqueda este Jack Sparrow? Imaginemos que vos y tus amigos se han unido a una campaña para limpiar la playa. Imaginen que encuentran un tesoro. Finding a real treasure. What would you do if you found a real treasure on the beach? ¿Qué harías si encontrases un tesoro en la playa? Responde estas preguntitas. ¿Tendrías una actitud positiva? ¿Le dirías a tus amigos? ¿Pedirías ayuda? ¿Pensás realmente que tendrías suerte en encontrar un tesoro? Listen and repeat. Tienen un link para que puedan volver a escuchar y repetir si quieren practicar estas palabras. This is the vocabulary. Coin, metal, stone, drill, Roman coin, brooch, Celtic brooch, solvent. Look at the text and the paratextual elements. Sí, vamos a mirar el texto y los elementos paratextuales, la imagen, el título, y vamos a hacer una predicción. ¿Sí? Leamos el título. Linda wants to see her mother. What will she discover? I think she will discover a treasure. That's my opinion. What do you think? Okay, this is the text. Este es el texto. Mírenlo un poquito más. Abajo tienen el link para escucharlo. Hay unas preguntitas que dicen, what type of text is it? ¿Qué tipo de texto es? Debajo les responde con otra pregunta, is it a conversation between friends or members of a family? ¿Es una conversación entre amigos o miembros de una familia? What do you think will be the girl's discovery? ¿Qué piensas que será el descubrimiento de la chica? Haz tu predicción. Make your prediction. I think the girl will discover a treasure. Ahí tienen un ejemplito. Hi, Mom. Hello, Linda. What can I do for you? I found these. I want to know what they are. I thought they were stones.
Are they metal? What are they made of? They look interesting. I think they are made of metal. Wait a minute, and I'll try and clean them up. What's that? It's a very small drill. It is used for cleaning old coins. Do you think it might be money? Yes, it might be. What are you doing now? I'm putting them into the solvent. What is it used for? It is used for cleaning metals. So, what are they? This is an old Roman coin, and that's a Celtic brooch. A Celtic brooch? What's it made of? It's made of bronze. They are both very old and quite valuable. Wow, that's incredible. Bien, acá tenemos dos ejemplos de la conversación entre Linda y su mamá. Vamos a prestarle atención a las palabras marcadas en negrita. ¿Ok? Pay special attention. It's used for cleaning metal. Se usa para limpiar metales. Y el otro ejemplo dice, it's made of bronze. Se hace de bronce. Bien, acá aparecen más ejemplos con esas dos estructuras que acabamos de leer recién. Aparecen be used for and be made of. En los ejemplos en presente decimos, for example, this drill is used for cleaning an old Roman coin. Este taladro se usa para limpiar una moneda antigua romana. Tenemos otros tres ejemplos más que dicen, these drills are used for cleaning old coins. Fíjense que ahora acá dice are porque hablo del plural. Recién decíamos this drill is used for cleaning. Ahora tenemos these drills are used for cleaning, ¿ok? For cleaning old coins. Y también de nuevo tenemos the coin is made of metal. Se hace de metal. Y cuando tengo en plural, in the plural form, dice these coins are made of metal. Se hacen de metal. Ok, acá tenemos la ayudita para completar el cuadro que aparece en esta parte. Tenemos que completar con be used for o be made of. La primera forma significa se usa para, ¿sí? O es usado para. Entonces usamos be used for para hablar o para decir lo que podemos hacer con un objeto, ¿ok? Y la segunda forma, is o are made of, se usa para hablar de un material usado para hacer un objeto, ¿sí? Entonces podemos decir, si es singular, is made of, o si está en plural, are made of.
se hace de o es hecho de. Seguimos prestando atención a las palabras resaltadas en el texto, ¿sí? Si vemos este tipo de texto, se usa para describir un proceso, ¿sí? Acá el proceso sería de cómo las monedas se limpian. Y ahí empieza el proceso. Primero, first, an old coin is selected. Y así sigue el proceso. Quiero que le presten atención a lo que está resaltado. En el título dice How old coins are cleaned up. Habla del plural, uso are más un verbo con la terminación ed, ¿ok? Con ed, en pasado participio. Y luego tengo la primera oración, first, primero, an old coin is selected. An old coin es una moneda antigua, se selecciona. Puedo traducir se selecciona, se más el verbo en presente, porque estamos viendo el presente de la voz pasiva, o es seleccionada, también puede ser, como es más el verbo en pasado participio. Fíjense que acá, como habla de una sola cosa, uso is. Antes decíamos are porque hablaba del plural. Y después, si siguen mirando, tenemos en la línea siguiente, dice, then it is put into a solvent. ¿Ok? Se pone en un solvente. Y ahí tengo el is y tengo un verbo sin ed, pero que está también en pasado participio. Acuérdense que están los verbos regulares que agregan ed, ed, y los verbos irregulares que son los que cambian. Y ahí pueden consultar con la lista de verbos irregulares. Veamos acá estos ejemplos. Pay special attention, please. ¿Ok? En la voz activa puedo decir alguien que hace algo. ¿Sí? Por ejemplo, for example, Captain Jack Sparrow finds a real treasure. El capitán Jack Sparrow encuentra un tesoro, a real treasure. ¿Qué encuentra? Es el objeto, ¿sí? Eso en la voz pasiva es lo que interesa. No interesa quién hace la acción, interesa lo que sucede, ¿sí? A real treasure is found. Lo que antes era objeto, ahora en la voz pasiva pasa a ser sujeto pasivo, ¿sí? Porque se usa para darle más importancia. Y el verbo, como habla de una cosa en este caso, un tesoro, uso is. Y el verbo principal, que es encontrar, cambia también la forma y vamos a usar el pasado participio. Fíjense que también es un verbo que cambió porque es irregular, is found. Entonces, un tesoro verdadero se encuentra. Eso es lo que interesa. Ahora, si quisiéramos mencionar, porque consideramos que es importante también, o queremos, pero no darle tanta importancia, vamos a decir el por quién. Entonces ahí puedo introducir la idea del complemento agente usando la preposición by. Por ejemplo, for example, a real treasure is found by Captain Jack Sparrow. Acá de nuevo vemos el cambio, ¿sí? Tenemos she finds a Roman coin. She es el subject, el sujeto, finds el verbo que está en presente y
ella, ¿qué encuentra? Una moneda romana, Roman coin. Entonces, como lo que interesa es lo que se encuentra, vamos a usar la voz pasiva. Entonces voy a empezar. Queda mejor decir a Roman coin is found. ¿Ok? Se encuentra una moneda romana. Y de nuevo, como es una sola cosa, uso is y el verbo, también porque el verbo de la voz activa está en presente. Por eso coincide. Find. Y acá hablo de is porque si estuviera en pasado usaríamos el verbo is en pasado, ¿sí? El verbo to be en pasado. Pero acá como está en presente uso is porque habla de una sola cosa y está en presente. Acompañado de un verbo en pasado participio. Acá tenemos más ejemplos de cómo cambian las oraciones cuando pasamos de la voz activa a la voz pasiva. Siempre en la voz activa vamos a tener a alguien que hace algo y ese algo es el objeto. En cambio, en la voz pasiva vamos a tener lo que se hace en primer lugar y el verbo con esa estructura, con el verbo to be, más el is or, más el verbo en pasado participio, o con ed, como en el primer caso, o con el cambio en la tercera columna, como en el segundo caso. The new coin is designed. Si quiero mencionar, pongo por quién, usando el complemento agente introducido por la preposición by an artist. La nueva moneda se diseña o es diseñada por un artista. Y en el segundo ejemplo tenemos para usar el plural, como el objeto son las monedas, empiezo la voz pasiva con las monedas. Dice, an artist sends the coins to the bank. Un artista envía las monedas al banco. En la voz pasiva lo que interesa es lo que se hace. ¿Qué cosa? The coins are sent to the bank. Las monedas son enviadas o se envían al banco. Acá tenemos un resumen gramatical. Podemos usar is para el singular o are para el plural, más siempre acompañado de otro verbo que, si es regular, va a tener la terminación de o ed, y si es irregular va a cambiar. Y lo podemos encontrar en la lista de verbos irregulares en la tercera columna. Bien, ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos estado tratando de comprender. En la Activity 1 vamos a reemplazar el sujeto it por un sustantivo o una frase nominal según la imagen, ¿sí? Por ejemplo, dice it's made of silver. Entonces en el espacio voy a poner lo que sale en la imagen en palabras. ¿Qué vemos? The Celtic brooch is made of silver. Y lo mismo con los demás ejemplos. En Activity 2 van a elegir las palabras que van juntas para formar una oración que tenga sentido. Por ejemplo, de la primera línea yo elijo solvent, de los verbos del medio uso is used for y de la otra línea uso cleaning metals. Entonces me queda solvent is used for cleaning metals. El solvente se usa para limpiar metales. Activity 3. En la siguiente vamos a entrar
a esta dirección, a ese link. Es un juego que hay que reordenar las palabras, ¿sí?, para formar oraciones que tengan sentido. Acá abajo tienen una lista de las oraciones sin armar, pero tienen en el orden en que van las palabras. Una vez que tengan las oraciones, o por ejemplo, ustedes van a seleccionar la palabra, van a arrastrar y soltar y se les va a ir formando la oración. Una vez que tengan la oración armada, van a ordenar esas oraciones para formar el proceso, ¿sí? Acá es el proceso de cómo se hacen las monedas. How coins are made. Una vez que reescriben el proceso, lo adjuntan a sus cuadernos o a su trabajo. Bueno, y este es el trabajo que van a tener que elegir a un compañero, ¿sí? Es la parte de producción. Van a trabajar con Pixton, que es una aplicación, ahí les he dejado el link más abajo. Tienen que elegir un producto para describir luego cómo se hace ese producto, ¿sí? Para describir su proceso, que es lo que estamos estudiando, ¿sí? Primero, elijo un producto. Por ejemplo, yo elegí paper, elegí el papel. Luego hice una lista de los pasos para hacer el papel, cómo se hace el papel. Y luego describí el proceso, ¿sí? Y ahí les puse un ejemplo, how paper is made. Una vez que tengo ya bien claro todos los pasos y que he armado las oraciones, tratemos de usarlas en la estructura que hemos estado viendo, is o are, más el verbo en pasado participio con el o en la tercera columna. Por ejemplo, paper is made from trees. Vamos a entrar a Pixton y ahí vamos a crear una historieta. Bueno, aquí les muestro cómo queda el trabajo terminado con Pixton. La idea es que puedan divertirse usando esta aplicación y que en los globitos de los diálogos escriban lo que han aprendido hoy, el proceso de cómo se hace el producto que ustedes han elegido, ¿ok? Tratemos de usar las estructuras is, are, depende de lo que estemos hablando, y el verbo principal con las terminaciones de o en pasado participio. Por ejemplo, tengo en la number 1, they cut the trees. So the trees are cut down. Bueno, la idea es que en el trabajo que ustedes tienen que enviarle a la profesora, hagan en la historieta con Pixton y que es grupal de a dos, y que escriban finalmente la descripción del proceso como en el modelo que les dejo ahí en la página de la Study Sheet. Y finalmente hemos llegado a una parte que solamente hay que repasar, es adivinar. Les dejo acá algunas adivinanzas, ¿ok?
Bueno, finalmente hemos llegado a la conclusión. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Hemos estado estudiando básicamente el tipo de estructura que se usa para describir un proceso, ¿sí? Para hablar del material que se usa para hacer un objeto, que uso las estructuras is made of o are made of, es hecho de, o para hablar o para decir qué podemos hacer con el objeto. Por ejemplo, yo puedo decir is used for, se usa para, o are used for, se usan para. Y con otros verbos que no sea el verbo made o used, made of or used for, pueden usarlo en general para describir un proceso, ¿sí? To describe how something is made, to describe a process. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido todo lo que hemos visto hoy. Bye bye.